acompañarnos en este diálogo. Bienvenida. ¿Qué lectura le damos a todo este proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso? Digo proceso porque la cronología está escrita hoy en día de esta historia que todavía no termina porque no hay una resolución de la Corte Constitucional. ¿Tiene su razón jurídica o no? Bueno, ya ha habido antecedentes en los cuales se ha aprobado un juicio político a ex mandatarios del país, como es el caso del juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass. La Corte Constitucional aprobó ese juicio político y de ahí tenía que pasar a la Comisión de Fiscalización que estaba presidida por la asambleísta María José Carrión. Mientras todo este proceso pasaba, también Fiscalía ya pedía una prisión preventiva y también salió de la vicepresidencia el ex vicepresidente porque estuvo fuera de su cargo. Y fue así como el expresidente Lenín Moreno envió una terna en la cual fue electa por otros asambleístas la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Entonces, antecedentes de que la Corte Constitucional, no esta misma Corte Constitucional, pero sí el máximo organismo de justicia del país haya dado paso a un juicio político existe. Ya hubo un dictamen por parte de una jueza de la Corte Constitucional y no obtuvo una mayoría y el procedimiento manifiesta que de los jueces que se encontraron en contra de ese dictamen se sortearía un nuevo juez ponente para que haga un nuevo proyecto de este planteamiento ante el Pleno de la Corte Constitucional y que este pueda ser sometido a votación, porque este es un requisito sine qua non para que nuevamente regrese el juicio político a la Asamblea Nacional, vaya a la Comisión de Fiscalización, obtenga los votos de mayoría y eso baje al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se necesitan al menos 92 votos para que el presidente, después de un debido proceso en el cual se contempla el derecho a la defensa, sea o no sea destituido. Y si es que es destituido, no es que se llaman a nuevas elecciones y podemos elegir otro tipo de gobierno, no. Si es que es destituido el presidente Guillermo Lasso, quien asume la presidencia de la República, según lo que establece la Constitución, es el vicepresidente, en este caso el doctor Alfredo Borrero. No habría la posibilidad de que asuma la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional, que es el doctor Saquicela, como hay algunos sectores que tienen cierto temor de que eso llegue a pasar, como pasó después de haber sido cesado como presidente de la República el abogado Abdala Bucaram, que le correspondía constitucionalmente a la doctora Rosalía Arteaga ser la presidenta de la República. Sin embargo, se hizo una presidencia interina, la cual fue representada por Fabián Alarcón, que era diputado y llegó a ser presidente del Congreso Nacional en ese entonces. Ahora, ¿qué pasa si en la Corte Constitucional, en base a lo que se está analizando con el nuevo proyecto que tienen ahí de resolución para darle paso al juicio político, en ese dictamen presentado por los otros ponentes, la votación queda 5-4? ¿Entramos a un limbo jurídico o no? No, porque dice la ley claramente que si la mayoría está de acuerdo, la mayoría es la que asentaría si es que pasa o no pasa el juicio. O sea, si son 5-4, 5-4 que dicen que no debe llegar a hacer un juicio político en la Asamblea Nacional, pues eso ya no prospera. Y si es 5-4 que dice que eso tiene que llegar como juicio político a la Asamblea Nacional, pues eso llegará a la Comisión de Fiscalización para que haga el informe y baje al Pleno de la Asamblea Nacional. No importa que no haya la mayoría, ¿cómo se establece en casos como estos? Aquí nos habla de que tiene que haber una mayoría, pero no nos habla de que tiene que haber, por ejemplo, en la Asamblea Nacional tenemos mayorías calificadas, mayorías simples, y eso es según el número de votos. Aquí nos está hablando de que el Pleno de la Corte Constitucional tendría que establecer en una mayoría si pasa o no pasa el juicio político cumpliendo con los requisitos que establece la Constitución. Porque en realidad la Corte Constitucional lo que tiene que verificar no es en sí las pruebas como fondo, sino lo que tiene que verificar es que el juicio político esté presentado de tal manera que cumpla
con lo que solicita la Constitución de la República del Ecuador: número de firmas, si está encausado en alguno de los numerales que establece la Constitución para un juicio político al presidente, si es que es por concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. En el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, fue presentado por varios delitos en contra de la administración del Estado, y cuando se hizo la petición del juicio político, que el ponente o quien presentó esto fue el ex asambleísta Roberto Gómez, que es sobrino del actual presidente de la República, y que el presidente Lazo impulsaba que se presente este juicio político para la destitución del ex vicepresidente. En la petición que se le hizo a la Corte Constitucional, que terminó admitiendo el juicio político, se manifestaba que no tienen que ponerse a revisar los temas de fondo, sino de forma, de si cumple o no cumple los estándares constitucionales de esta petición de juicio político, y ahí se aprobó. Si en este proceso de juicio político y se da la admisibilidad, estimada Ana, el presidente puede aplicar la muerte cruzada, ¿hasta qué tiempo, independientemente de lo que pueda establecerse dentro de la Asamblea? Es decir, ¿hasta el último minuto puede aplicar la muerte cruzada o no? Sí, bueno, lo que dice la Constitución es que el presidente de la República puede llamar a una muerte cruzada si es que existe una grave crisis de conmoción social o política, y él podría hacer el decreto manifestando que esta es una grave crisis política. ¿Por qué es una grave crisis política? Porque la Asamblea Nacional no le ha permitido gobernar al presidente en favor de los ecuatorianos. Porque bien la Asamblea Nacional habría podido reformar leyes importantes como el Código Orgánico Integral Penal para que deje de ser pro-delincuencial y pase a ser pro-ciudadano. Bien habría podido participar en algunos otros temas, como que pueda unirse las Fuerzas Armadas también a contrarrestar la delincuencia junto a la Policía Nacional, pero no lo han estado haciendo. Han estado impidiendo la seguridad de los ecuatorianos porque hay bancadas a las que les interesa que fracase el presidente de la República, y que a través del fracaso del presidente de la República, esto sea a costa del sufrimiento del pueblo ecuatoriano. Solamente les importa las siguientes elecciones, tener el poder, más no nosotros los ecuatorianos. Entonces el presidente tranquilamente sí podría hacer el decreto de la muerte cruzada, y en ese tiempo que le quede él como gobernante, él podría mediante decretos reformar ciertas cosas, ¿no? Hasta que se hagan las nuevas elecciones. Pero yo veía un pronunciamiento del asambleísta Fernando Flores en el que mencionaba que no está contemplado para el presidente de la República hacer el decreto de la muerte cruzada. Él es uno de los portavoces más importantes que tiene en la Asamblea Nacional el gobierno del presidente Guillermo Lazo. No he escuchado algún pronunciamiento en concreto por parte del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, pero muchos asambleístas tienen el temor de que llegue a darse este tema de la muerte cruzada, porque saben que electoralmente en unas próximas elecciones su escenario sería muy complicado y que probablemente no puedan ser reelectos, así que no quisieran que se termine su periodo como legisladores en apenas 2 años de haber sido asambleístas, sino completar los 4 años. Entonces están en ese limbo de que quieren que se vaya el presidente, pero ellos quieren quedarse siendo asambleístas. Y el presidente también dice: ustedes están obstruyendo el desarrollo del país, ustedes están obstruyendo y están generando una crisis. ¿Por qué? Porque esta inestabilidad política eleva nuestro riesgo país. Las inversiones no confían, los organismos multilaterales no confían, porque dicen Ecuador está siendo tierra de nadie, y esto evidentemente es culpable directamente la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es como ese meme. Yo le escuchaba al ministro Arrosemena ahora en la mañana y coincido con él. La Asamblea Nacional es como ese meme
que está un hombre subido en una bicicleta, que se mete un palo en la rueda de la bicicleta, que se cae y culpa cualquier otra cosa. En este caso, la Asamblea Nacional es la principal responsable de lo que estamos sufriendo como país, porque el país está sufriendo una ola de migración, está sufriendo una ola de inseguridad, y si bien es cierto, el presidente Lasso no es el responsable de que se haya generado esta ola de inseguridad, él no es el responsable del inicio de esto, pero sí tiene una responsabilidad constitucional de garantizarnos la seguridad a nosotros como ecuatorianos, él como presidente. Y si es que la Asamblea Nacional está obstaculizando que se llegue a dar esto, él tiene todas las posibilidades de poder hacer el decreto que llama a la muerte cruzada, en el que se anticipan nuevas elecciones, que hay agrupaciones políticas que sí desean eso. 2 agrupaciones políticas quieren que se adelante las elecciones, justo porque está todavía caliente las elecciones seccionales en donde les fue bien. La una agrupación política es la RC5, que es la Revolución Ciudadana, y también la otra agrupación política es Pachacutic. Pachacutic también quiere que se anticipen las elecciones, porque en 2 años que ya asuman sus nuevas autoridades, muchas cosas pueden pasar y sus niveles de popularidad pueden ir desgastándose, porque sí, el poder desgasta. Estimada Ana, de mi parte, muchas gracias. En el panel continúan con más preguntas. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Javier. ¿Cómo está? Enrique San Martín la saluda. Usted es psicóloga también de profesión. Y desde el punto de vista, claro, y desde el punto de vista sociológico, ¿cómo ve esta reacción, esta actitud de los ecuatorianos ante la indefensión, ante la inseguridad, ante esta falta de empleo? Porque ya sabemos y conocemos que nuestros políticos nos han quedado debiendo y mucho, muchísimo. A mí lo que me preocupa es la psiquis del ecuatoriano, porque es una... Y hablo por mí. Hay un despertar todos los días de no sé cómo me va a ir en el transcurso. Hay quienes también inician muy temprano sus labores y también se encomiendan al poderoso o a quien crean para que los protejan cuando regresen. Pero todo esto nos va minando la psiquis, porque quienes tenemos familias, pensamos en nuestros hijos, pensamos en nuestro entorno, y finalmente no solamente nos están pasando una factura por los que ya mencioné, sino también por esto que nos están afectando. ¿Qué lectura usted le da a eso? Bueno, primero el ser humano siempre busca la estabilidad, busca sentirse estable, busca sentirse seguro. Lo sano en la psiquis de un ser humano es buscar estar bien. Lo que sería extraño es buscar perjudicarse, autoperjudicarse. Ahí estaríamos hablando de una patología. Entonces, al hablar que el ser humano busca encontrarse bien y ve todas estas noticias de cómo hay una ola de inseguridad, ayer nomás vimos la noticia de cómo murió la directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Estos son casos visibles, pero los casos que no salen en las noticias están pasando todo el tiempo. Yo vivo en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Nosotros hemos tenido ya más de 38 muertes violentas, donde han habido granadas, metralletas, de todo. Eso era algo que no pasaba antes. En el mes de enero, a un primo mío en la esquina de nuestra casa, con una arma cargada, le apuntaban a la cabeza. O sea, esas cosas a nosotros como seres humanos, no solo voy a hablar como ecuatorianos, sino como seres humanos, nos generan picos de ansiedad. Así es. ¿Qué es la ansiedad? Es el miedo al futuro, a lo que pueda pasar. A mí todavía no me ha pasado, yo espero que no me pase, pero tengo ese miedo constante y latente de que pueda llegar a pasarme algún tipo de estos sucesos de inseguridad y de delincuencia, que ya no es solamente el hurto, que te van arranchando. No, ahora ya utilizan armas blancas, armas de fuego, y eso es lo que más a nosotros nos genera preocupación, porque muchas veces preferimos perder algo material, pero que siempre se preserve la vida y el bienestar. Con vida y bienestar siempre hay un porvenir. Entonces, esto ha generado problemas, por ejemplo, intrafamiliares, porque al una persona encontrarse ansiosa, está todo el momento en alerta, está todo el momento a la defensiva, por un lado. Por otro lado, hay algo que se llama la somatización de los síntomas psicológicos. ¿Qué significa eso? Que los síntomas psicológicos se manifiestan en el cuerpo a través de enfermedades. Y cuando una persona se encuentra en constante ansiedad que le genera un estado de alerta, el cuerpo entra en un estado autoinflamatorio.
inflamatorio, lo que genera que se puedan devengar enfermedades autoinmunes, en las que las defensas están en alerta y empiezan incluso a atacar al propio organismo. Enfermedades como, por ejemplo, el hipotiroidismo de Hashimoto, resistencia a la insulina y otro tipo de dolencias que también acrecentan las dolencias de salud que presentan los ecuatorianos, motivo de la ansiedad que se deriva por la ola de inseguridad que se ha generado en estos últimos tiempos. Entonces, todo es un círculo vicioso, por así decirlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente? Garantizarnos la seguridad que tiene que hacer la Asamblea Nacional, generar un nuevo marco o reformar el marco legal para tener leyes pro ciudadanas y no pro delincuenciales. También tiene que depurarse las filas de la Policía Nacional, tiene que depurarse las filas de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque Fuerzas Armadas es quien controla el porte de armas. Fuerzas Armadas es quien controla nuestras fronteras y nosotros estamos viendo en este momento, cuando estamos hablando de delincuencia organizada, esa que vemos que están sumamente armados, es por un tema de tráfico de drogas, porque aquí tiguerones, choneros, Latin Kings y otros son los operadores de cárteles internacionales mucho más grandes y antes les pagaban con dinero. Hace un tiempo atrás les empezaron a pagar con mercadería y es ahí donde empieza a haber esta guerra un poco más fuerte entre ellos porque están luchando por territorios para vender su mercadería y eso genera daños colaterales. Vemos que ha habido balaceras donde han muerto niños, donde han muerto bebés, donde han muerto jóvenes, personas que no tienen nada que ver en estos temas. Pero ¿por qué es tan apetecido Ecuador para que sea operario de los cárteles de droga internacional? Si es que tuviese fronteras bien cuidadas, no sería apetecido. Si es que hubiese un verdadero control de armas, no podría haberse ese tipo de guerras entre las bandas, entre las pandillas, entre la delincuencia. Entonces, todo tiene que ver. Policía Nacional, tiene que ver las Fuerzas Armadas, tiene que ver la Asamblea Nacional, tiene que ver Presidencia de la República. A mí, con todo respeto, no me cabe en la cabeza que la persona responsable, la máxima persona responsable de la seguridad del país, sea el señor Diego Ordóñez. ¿Qué sabe el señor Diego Ordóñez de temas de seguridad? Y está claro que no sabe. ¿Sabe defenderle al presidente en la Asamblea? Ok, pero de temas de seguridad se ha visto que no. ¿Por qué? Porque no ha mejorado el tema del cuidado a la seguridad ciudadana. Sí, tal vez incautan más droga, ya salen las noticias, pero mientras están haciendo operativos de control de droga, no se está cuidando al ciudadano común de los vacunadores. No se está cuidando al ciudadano común de los robos, de los asaltos, porque está enfocada la policía en temas más macro y el ciudadano abandonado. Entonces, no quiero decir que se descuide los operativos de incautación de drogas, porque es algo que tiene que hacerse, pero por otro lado, tampoco pueden descuidarnos a nosotros como ciudadanos, porque ahí es cuando vemos todos estos cuadros que usted me preguntaba en mi profesión como psicóloga, que se están generando y que también están afectando al buen vivir de los ecuatorianos, que el buen vivir de los ecuatorianos no es únicamente tener trabajo, que es algo que ayuda, sino es tener salud, es sentirse tranquilo y cómodo en el territorio en el cual estamos viviendo, cosa que no está pasando, porque no hay ni trabajo ni seguridad. Definitivamente, porque, a ver, no podemos desarrollarnos en todo sentido, en todo aspecto, mientras no haya esa seguridad. Pero principalmente, y soy reiterativo, mientras no haya esa tranquilidad mental, esa paz. Y ahora, finalmente, rápidamente para una reflexión. A mí me preocupa porque hay el hecho, a propósito del juicio político, cuando algunos asambleístas, y usted obviamente fue parte también de la Asamblea Nacional, no en este régimen obviamente, pero conoce. Y el tema es que escucho, por ejemplo, a los dirigentes indígenas, concretamente a Leonidas Isa, dice, bueno, estamos proponiendo el juicio político, pero que no se disuelva la Asamblea. Y luego salen entonces los asambleístas, y en este caso socialcristianos y otros también, que dicen, correcto, vamos al juicio político, pero la muerte cruzada no. Pero si es una herramienta que le asiste al presidente, y no con esto yo estoy a favor de la administración del presidente Lasso, pero si fue una constitución que se aprobó en el 2008 y le está dando una herramienta jurídica a la cual usted puede asistir
y acoger, ¿por qué entonces me tienen que poner limitaciones? Eso no entiendo en la clase política del Ecuador, su criterio. O sea, yo más bien sí entiendo. Yo entiendo que hay momentos en la política. Hubo un momento en la política en el que se planteaba sacarle al presidente de la República por este escándalo que fue de los Pandora Papers. Entonces hizo todo el proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional emiten ciertas bancadas un comunicado diciendo que la democracia y que continúe el periodo, el presidente de la República. Para que salga ese comunicado hubo varias conversaciones políticas, de negociación política. Aquí radica el problema que esos diálogos de conversación y consensos políticos, muchos de esos compromisos no se cumplieron. Y como no se cumplieron, ahora que hay una nueva oportunidad de ponerle al presidente contra las cuerdas, por así decirlo, ya no creen en los ofrecimientos del gobierno. Quieren que venga otra persona al frente del gobierno que sí les vaya a cumplir, que pueda ser el vicepresidente, quien sea, pero ya no quieren que sea la misma persona porque no les ha cumplido los ofrecimientos que se hicieron a través de diálogos, entre comillas, políticos. Quieren que se cambie a otra persona con la que puedan negociar políticamente y aún así quieren mantenerse siendo asambleístas porque en el momento que dejan de ser asambleístas ya no tienen por qué estar conversando con ellos en esos, o nuevamente entre comillas, diálogos políticos. No sé si me di a entender o no, si es necesario que sea un poco más clara, pero para mí no es confuso, para mí es clarito lo que está pasando. No les cumplieron lo que les ofrecieron, ahora ya no quieren saber nada, quieren que se vaya y quieren que asuma la presidencia alguien con quien puedan conversar. ¿A qué me refiero con que puedan conversar? Habrán algunas buenas intenciones de que, mira, para mi provincia yo necesito que se abastezca medicamentos, acá falta esto, acá falta lo otro. Eso puede pasar, ese diálogo político puede pasar, no le veo mal, porque está en favor de la provincia, de su territorio al que representa. ¿Cuándo está mal? Cuando dicen que a cambio de votar a favor, abstenerse o votar en contra, sea un contrato de cualquier índole o un nombramiento. Ahí está mal y eso incluso está prohibido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en la Constitución de la República del Ecuador. También en la Constitución dice que los asambleístas no pueden gestionar obras, no pueden hacer la gestión de que se haga una obra, pero sí pueden fiscalizar el por qué no se ha hecho. ¿Sí me explico? Y cuando uno fiscaliza el por qué no se ha hecho y se demuestra la necesidad de que se haga una obra, eso es muy distinto, porque ahí ya es una decisión del ministro a cargo de que se tiene que hacer esa obra por el beneficio que se daría a tales o cuantas personas o comunidades. Eso es diferente. Pero lo que está sucediendo en este momento es que buscan ponerle contra las cuerdas al presidente de la República. Yo con esto no estoy diciendo que ha hecho una buena gestión, creo que tiene que cambiar muchas cosas, creo que ha desilusionado a muchos sectores y que si no hace un cambio pronto, él habrá hecho realidad su sueño de ser presidente, pero ese sueño tal vez se estaría transformando en la pesadilla de familias, de gremios, de personas. Entonces hay que cambiar en un sentido empático. Yo entiendo que el presidente es católico, incluso simpatizante del Opus Dei. Entonces, en ese sentimiento también del ser católico, ponerse en el lugar de las familias que incluso se están hasta endeudando con el chulco para pagar un coyote e ir a buscar oportunidades en otros países. Con suerte llegan, algunos no llegan, algunos les deportan y se quedan con la deuda con el chulco. O sea, eso es una realidad y no me contaron. Es una realidad que yo he visto, que yo he palpado, porque nosotros hacemos permanentemente labor social en los sectores más vulnerables, sectores muy vulnerables donde ni siquiera el MIES les atiende. No creo que porque no desee, sino tal vez porque no conocen, no están permanentemente en territorio y solamente así pueden saber. Un informe no te da toda la realidad, incluso un informe puede estar equivocado. Y para poner un ejemplo de informes equivocados, en esta desastre, en esta situación tan terrible que acaba de pasar en Alausí, el informe que enviaron por un error de digitación pusieron que eran 17 fallecidos y en realidad eran 7 fallecidos. Entonces aquí nos da un ejemplo de que no podemos fiarnos al 100% de los informes, que es importante estar en territorio, hacer verificaciones, tener personas que estén haciendo verificaciones y personas altamente capaces y en sintonía con las necesidades de la ciudadanía. Perfecto.
Bueno, enriquecedor en todo caso este diálogo, esta entrevista, y agradecerle a Ana Galarza por habernos concedido parte de este tiempo para compartir estos puntos de vista. Que tenga una buena jornada, ¿eh? Igualmente, una excelente jornada. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todas las personas que nos acompañaron en este diálogo. Un deseo de que exista estabilidad en todo sentido para nuestro país y que nuevamente podamos hermanarnos, sentirnos tranquilos y a salvo en el Ecuador, y que la clase política deje de preocuparse de sus intereses particulares y entiendan que fueron electos para darnos solución a la problemática ecuatoriana, no ser un problema más de los problemas que ya teníamos anteriormente, de lastimosamente haber elegido a algunos de ellos. Un abrazo cariñoso y estaremos conversando en una próxima ocasión. Muchas gracias, felicidades. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Gracias, Dimas, enseguida regresamos. Hacemos